¿Me gustan los tres chiflados? Sí. Sí, por supuesto, soy súper fan de los tres chiflados de toda la vida. Es una comedia muy básica, es una comedia de pastelazos, es una comedia de humillaciones, es una comedia de, de bobos, pero es divertida. Como es divertida la vida de Brian, de los Monty Python, que es un humor enormemente intelectual, enormemente informado, enormemente irreverente, enormemente orientado a comentar su sociedad, pero el humor no tiene por qué hacer eso. Una de las personas, los mejores humoristas que he visto en mi vida es uno, no sé si siga siéndolo, pero en aquel momento era el más importante payaso del mundo, que es David Larible, que es de origen italiano. De hecho, conozco a otra parte de la familia de Larible, que tenía aquí en España el circo italiano, que yo fotografié un par de ocasiones, que una vez puse el circo entero a la mitad de la Semana Negra. Eso fue genial. Eh, yo vi a David Larible y no tiene ningún sentido social ni es enormemente intelectual, pero era lo más divertido del mundo. Era fino, tocaba, jugaba con los sentimientos, con la psicología del público de una manera absolutamente magistral. Y yo creo que a su manera los tres chiflados lo hacían, o los hermanos Marx. Los hermanos Marx tampoco es una comedia demasiado refinada, digamos, entre comillas, intelectualmente. Por eso Groucho después trata de ser un personaje intelectual, porque él sí era un hombre, además, bueno, los tres, sobre todo los tres que estuvieron en la mayoría de las películas, Groucho, Chico y Harpo, eran hombres profundamente cultos, conocedores, intelectuales. Harpo llegó a ser espía estadounidense o agente estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero su comedia era comedia directa, comedia de burlarse del ser humano. Y la comedia actual tiene mucho miedo de hacer eso, ¿no? A mí me gustan mucho los comediantes que no lo hacen. Yo soy muy famoso, muy fan de Jimmy Carr, por ejemplo, que es un humorista que busca los límites, las líneas rojas y luego las salta alegremente. Es unas barbaridades tremebundas. Eh, y el horror que le provoca a la gente, lo que él está haciendo solo con palabras, a mí me divierte muchísimo. Igual como me divierte la comedia, no sé, estoy pensando en el irlandés, el grandote, cuyo nombre acabo de olvidar, que es amigo de Cox, el divulgador científico, y del el doctor Tyson, y sabe de ciencia un montón, y incluso se burlan de él porque es un nerd, ¿no? Ah, entonces, el humor que me gusta es muy variado.